Imagina gobernar un imperio lleno de oro, ejércitos y poder, y perderlo todo por olvidar el almuerzo. 1. Imagina ser uno de los imperios más ricos del mundo, controlando rutas comerciales, con oro a raudales y un palacio tan grande que haría ver a Versalles como un departamento pequeño. Ahora imagina decidir, tal vez este mes no paguemos al ejército. Eso fue exactamente lo que hicieron los sultanes otomanos, varias veces. Y sorpresa, los soldados no dijeron, no hay problema, lo hacemos gratis. No, se amotinaron, saquearon la capital y a veces derrocaron al sultán como si fuera un jefe incompetente. Era la versión medieval de olvidar pagar el internet compartido, solo que en lugar de mensajes pasivo-agresivos, te apuñalaban. Los otomanos llamaban a esos motines revueltas genízaras, pero en realidad eran disputas salariales con decapitaciones incluidas. Es impresionante lo rápido que un imperio pasa de poder imparable a zona de becarios sin paga. Honestamente, no colapsó por enemigos externos, sino porque Recursos Humanos olvidó firmar los cheques. 2. Aquí va un dato curioso. Rusia tiene inviernos. Sorprendente, lo sé. Pero parece que Napoleón Bonaparte no recibió el aviso. En 1812, marchó con su gran ejército de más de 600.000 hombres hacia Rusia, esperando una victoria rápida. En cambio, se topó con tácticas de tierra arrasada, escasez de suministros y, claro, muerte por congelamiento. Su ejército se murió de hambre, de frío, y regresó con menos del 10% de su tamaño original. No fue una guerra, fue el peor campamento de la historia. Imagínate llevar 500.000 de hombres al clima siberiano sin calcetines térmicos y pensar que saldrá bien. Es como ir a la Antártida en sandalias y sorprenderte porque no puedes colonizar pingüinos. Los rusos ni siquiera tuvieron que ganar batallas. El invierno hizo el trabajo. Y Napoleón demostró que hasta un genio militar puede ser derrotado por una estación del año. Todo ese talento, toda esa ambición, destruida por algo que un profesor de geografía de secundaria pudo haberle advertido. 3. La dinastía Ming tenía la flota naval más avanzada del siglo XV. Barcos gigantes, naves que hacían ver a las de Colón como juguetes de baño, marineros que trazaban rutas por todo el océano. Eran básicamente los Elon Musk de la navegación, solo que lanzaban ciudades flotantes en lugar de cohetes. Y luego, en un golpe maestro de miopía imperial, el emperador decidió, no, muy caro, desmantelen todo. Quemaron los planos, dejaron pudrir los barcos y abandonaron el comercio global. ¿El resultado? Mientras Europa descubría continentes llenos de gente, China se quedó en casa como un niño que deja las clases de piano justo antes de volverse prodigio. No fue solo una oportunidad perdida, fue el equivalente histórico a borrar tu boleto ganador de lotería porque ocupaba espacio. Siglos después, cuando los europeos llegaron con cañones, China comprendió que tal vez esos barcos no eran tan mala idea. Felicidades, dinastía Ming. Inventaron la autodestrucción. 4. Roma en decadencia era como una serie que ya va por la 5ª temporada y sigue solo por costumbre. Sin ideas, sin energía, viviendo del nombre. Y en su desesperación, los romanos tuvieron la peor idea posible: contratar a los invasores para que los defendieran de otros invasores. Sí, literalmente le pagaban a tribus bárbaras para que lucharan contra otras tribus bárbaras. No era estrategia avanzada, era entregarle las llaves de tu casa al ladrón porque prometió ahuyentar a otros ladrones. Spoiler, no funcionó. Los mercenarios se quedaron con el dinero, la tierra y luego entraron a Roma como diciendo, sí, ahora esto es nuestro. Es como pagarle a alguien para cuidar a tu hijo y que termine vendiendo tu casa. Roma no cayó por enemigos externos, cayó por su propio departamento de nómina. No fue una caída, fue un chiste con presupuesto. 5. Si quieres una clase magistral en malas primeras impresiones, mira a los aztecas con Hernán Cortés. Llegan unos cuantos españoles mareados, vestidos con pijamas de metal, montando animales desconocidos, y los aztecas deciden que debe ser su dios, Quetzalcóatl, regresando. En lugar de eliminarlos, les dan regalos, oro y una bienvenida real. Cortés, siendo el alma humilde que era, respondió traicionándolos, asesinando a sus líderes y conquistando el imperio. No fue solo un error, fue la peor cita a ciegas de la historia. Pensaron que estaban recibiendo a un dios, y resultó ser un ambicioso con viruela. Los aztecas no cayeron por la genialidad española, cayeron por la misma lógica que hace creer que los príncipes nigerianos son reales.
6. El Imperio Británico era vasto, poderoso y sorprendentemente tonto cuando se trataba del té. Decidieron cobrar impuestos altísimos a las colonias americanas, básicamente haciendo pagar precios premium por agua con hojas. Cuando los colonos dijeron no, gracias, Gran Bretaña insistió, como vendedor necio que cree que su producto vale más. El resultado, el motín del té de Boston, la revolución y la pérdida de las colonias. El imperio que dominaba la India, China y medio planeta perdió América por no relajarse con una taza. No fue por soberanía ni ideales, fue por bebidas de desayuno. Imagínate perder un imperio global porque no pudiste dejar de cobrar por el té. 7. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Francia gastó fortunas construyendo la línea Maginot, una muralla para detener a Alemania. Era enorme, sólida, supuestamente impenetrable. Solo tenía un pequeño detalle: no cubría Bélgica. Y para los años 40, Alemania ya tenía algo nuevo: tanques y aviones. Así que, en lugar de atacar la muralla, simplemente la rodearon, como quien esquiva un charco. Francia gastó miles de millones en el letrero de no entrar más caro del mundo. Es como poner una puerta blindada y dejar las ventanas abiertas. Los alemanes no destruyeron las defensas francesas, solo las ignoraron educadamente. Así fue como una gran potencia europea cayó en cuestión de semanas. 8. En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán pensando que sería cosa de meses. Entramos, izamos la bandera y regresamos para brindar con vodka, pensaron. En cambio, pasaron 10 años perdiendo hombres, dinero y moral en una guerra imposible. Montañas, rebeldes, terreno, era el nivel final de los desastres militares. Terminaron humillados, quebrados y al borde del colapso. El imperio que venció a Hitler perdió contra campesinos armados y con pésima actitud hacia los invasores. Es el mismo error de siempre: creer que Afganistán es un destino turístico. Spoiler, no es Disneylandia, es donde los imperios van a morir. 9. Durante la Cuarta Cruzada, los caballeros cristianos salieron a liberar Jerusalén del dominio musulmán. Buen objetivo, en teoría, pero se distrajeron, se quedaron sin dinero y terminaron saqueando Constantinopla, capital de otros cristianos. Sí, atacaron a su propio equipo. Es la versión medieval de ir a rescatar a tu amigo secuestrado y asaltar al vecino por error. Saquearon, incendiaron y debilitaron tanto al Imperio bizantino que nunca se recuperó. Todo por confusión, codicia o ambas. No fue destino divino, fue el equivalente a usar mapas sin GPS. 10. España tenía montañas de plata de América, ríos de riqueza, suficiente para hacer ver pobre al tío rico. ¿Y qué hicieron? En lugar de invertir en infraestructura o tecnología, lo gastaron todo en guerras, lujos y deudas. El resultado fue inflación brutal. La plata valía tan poco que los campesinos podían lanzarla como confeti. Es como ganar la lotería y en vez de pagar tu casa, compras espadas flamígeras y peleas con los vecinos. España se ahogó en riqueza y aún así terminó en bancarrota. No fue tesoro, fue el aviso de quiebra más brillante del mundo. 11. El rey Jerjes, en su infinita sabiduría, quiso invadir Grecia cruzando el Helesponto. Ordenó construir un puente de barcos atados entre sí. Sorprendentemente, una tormenta lo destruyó. Furioso, mandó azotar el mar como castigo. Sí, el imperio persa decidió darle latigazos al agua. Imagínate a un magnate regañando al océano porque su yate se retrasó. No era ingeniería, era comedia con muertos. Y la invasión, un desastre. Resulta que la naturaleza no obedece órdenes, ni siquiera de un rey. 12. El imperio bizantino tenía una costumbre curiosa. Si un general se hacía demasiado popular, el emperador lo mandaba cegar para que no le quitara el trono. Gran idea, salvo que luego necesitaban generales competentes para defender el imperio. Durante siglos practicaron la autodestrucción mutilando a sus mejores líderes. Era como despedir a tu mejor jugador por ganar demasiados partidos. Al final, se quedaron sin liderazgo y cayeron. No por falta de talento, sino porque, literalmente, se apuñalaban los ojos. 13. Cuando los españoles llegaron, el imperio inca ya estaba en caos. La viruela había diezmado su población y a sus gobernantes. En lugar de unirse, los incas entraron en guerra civil. Dos hermanos se pelearon el trono mientras la enfermedad arrasaba. Así que cuando Pizarro apareció con unos cuantos hombres, el imperio estaba listo para ser envuelto y entregado. No fue genialidad española,
Fue autodestrucción inca con ayuda bacteriana. No cayó por espadas, cayó por tos. 14. Matan al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Una tragedia, sí. Pero Austria-Hungría respondió declarando la guerra a Serbia. Rusia apoya a Serbia. Alemania apoya a Austria. Francia y Gran Bretaña entran. Y de pronto el mundo entero ardiendo porque un tipo tomó una calle equivocada. Es el equivalente político a chocar el auto y causar una carambola de 20 coches. Millones de muertos, imperios caídos y mapas redibujados. Todo porque un imperio no supo manejar una pérdida sin incendiar el planeta. Exceso de reacción. Nivel histórico. 15. Portugal dominó los mares, controlando rutas de Asia, África y América. Ricos, poderosos, imparables. ¿Y en qué gastaron su fortuna? En especias, azúcar y lujos interminables. Era como un adolescente gastando su sueldo en cafés y maquillaje. En lugar de construir algo duradero, se hundieron en deudas y decadencia. Cuando otros imperios tocaron la puerta, Portugal solo tenía bolsillos vacíos y resaca de azúcar. Resulta que fundar un imperio en canela y vino dulce no es el mejor modelo de negocios. 16. En su máximo esplendor, la dinastía Tang decidió: ¿quién debería gobernar el imperio? Los eunucos, hombres castrados que controlaban el acceso al emperador. Con el tiempo acumularon tanto poder que los generales y ministros quedaron al margen. El imperio ya no se regía por estrategia, sino por chismes y traiciones palaciegas. Es como si un país entregara el Congreso a influencers. La corrupción y el caos de los eunucos llevaron al colapso. Resulta que eliminar ciertos órganos no te hace más confiable políticamente. 17. Cartago fue un imperio rico y poderoso, capaz de rivalizar con Roma, pero mantenía una costumbre encantadora: sacrificar niños a los dioses. Nada grita sociedad estable como lanzar a tus herederos al fuego. Mientras Roma construía caminos y ejércitos, Cartago se debilitaba con su obsesión por alimentar estatuas. Es una política tan absurda que hasta los enemigos pensarían: sí, merecen caer. Cartago no solo perdió guerras, perdió su moral, su futuro y, al final, toda su civilización. 18. Los mayas tenían una civilización increíble: astronomía, calendarios, pirámides. Y luego, un día, decidieron talar demasiados árboles. En serio, deforestaron regiones enteras para hacer yeso para templos. Y sorpresa, destruyeron su ambiente, alteraron las lluvias y provocaron sequías gigantescas. Su imperio no cayó por invasores, sino porque querían que sus edificios brillaran más. Imagina perder tu civilización por no resistirte a ponerle filtro brillante a tus pirámides. Es como si la sociedad moderna colapsara porque todos exigieran encimeras de granito al mismo tiempo. Toda esa ciencia, toda esa cultura, arruinadas por la versión antigua de una tienda de construcción. 19. Nicolás II de Rusia tenía un solo trabajo: no destruir su propio imperio, pero decidió jugar la Primera Guerra Mundial como si fuera un juego de mesa. Mandó millones de campesinos sin armas al frente, porque al parecer la estrategia rusa era: toma el fusil del que muera antes que tú. Sorpresivamente, la moral cayó. Los soldados desertaron, el hambre creció y la revolución estalló. Nicolás reaccionó con la habilidad política de una esponja mojada, ignorando todo hasta que el pueblo literalmente lo sacó del trono. Los Románov no cayeron por enemigos astutos, cayeron porque su zar pensó que la competencia era opcional. Fue como incendiar tu casa porque no quisiste apagar la estufa. 20. Los Estados Confederados de América pudieron haber durado más si no hubieran tratado los ferrocarriles como adornos. En lugar de estandarizar los rieles, cada estado usó medidas distintas. Así que los trenes no podían circular sin detenerse, descargar, volver a cargar y avanzar al paso de un burro con resaca. Mientras tanto, la Unión tenía un solo sistema y movía ejércitos como servicio express. El sur perdió, en parte, porque no pudo ponerse de acuerdo sobre el tamaño de las vías. No fue intervención divina ni genialidad del norte. Fue como perder una guerra por no saber conectar un cable correctamente. 21. Alejandro Magno conquistó medio mundo antes de los 32 años y luego, en la cima de su poder, murió por beber demasiado en una fiesta. Eso fue todo. Siglos de planes, ejércitos y conquistas arruinados por vino barato. Sus generales dividieron el imperio como si fuera pizza sobrante, y todo se vino abajo más rápido que una casa de fraternidad después de exámenes.
Imagina que alguien construye una corporación global y la pierde porque cantó demasiado en karaoke. Ese fue Alejandro, prueba viviente de que una resaca puede acabar con un imperio. 22. El califato abasí en Bagdad tenía la biblioteca más grande del mundo, la Casa de la Sabiduría. Sabios, ciencia, siglos de conocimiento. Era el Google de la humanidad antes de Google. Y luego, en 1258, llegaron los mongoles. En lugar de protegerla, arrojaron miles de manuscritos al río Tigris. Dicen que el agua corrió negra de tinta durante días. Todo ese genio, todo ese avance, destruido porque un caudillo pensó que los libros eran malos posavasos. La civilización no retrocedió por falta de inteligencia, sino porque alguien trató el disco duro de la humanidad como basura reciclable. 23. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales controlaba rutas, ejércitos y colonias. Luego se arruinó comprando tulipanes. Sí, flores. En los 1630, los bulbos se volvieron obsesión de lujo y la gente pagaba fortunas. A veces lo que valía una casa por plantas que se pudrían en un año. Cuando la burbuja estalló, la empresa colapsó y su poder se marchitó. Imagina perder la dominación mundial porque invertiste todo en jardinería. Los holandeses no cayeron por invasión, cayeron porque apostaron todo a un ramo de flores. 24. A los Habsburgo les encantaba mantener el poder en la familia, literalmente. Siglos de endogamia dejaron a sus reyes tan confundidos genéticamente que uno, Carlos II de España, apenas podía hablar, comer o tener un heredero. Su muerte acabó con toda la línea española. No fue voluntad divina, fue lo que pasa cuando tu círculo amoroso es una reunión familiar. España no perdió por guerras, sino porque sus reyes trataron el matrimonio como un almuerzo incómodo. Si hubiera existido Tinder, el imperio habría durado más. 25. La antigua Atenas se enorgullecía de su democracia, filosofía y genialidad, y luego lanzó la expedición siciliana durante la Guerra del Peloponeso, una invasión masiva para conquistar Sicilia, sin hacer reconocimiento previo. Resulta que Sicilia no era un blanco fácil. Los atenienses fueron rodeados y aniquilados. El imperio quedó destrozado. No fue estrategia, fue el mayor "no leí los términos y condiciones de la historia". Atenas no cayó por enemigos poderosos, sino porque compró una guerra por impulso. 26. El imperio mogol tenía tanta riqueza que Europa parecía una feria de segunda mano, pero en vez de invertir en defensa o infraestructura, sus emperadores gastaron fortunas en monumentos como el Taj Mahal. Hermoso, sí. Práctico, no tanto. Cuando surgieron nuevos poderes, estaban arruinados y distraídos puliendo cúpulas de mármol. El imperio cayó porque sus gobernantes compraron una lámpara de lujo mientras el techo ardía. El Taj Mahal es impresionante, pero también el aviso de bancarrota más elegante de la historia. 27. Los estados cruzados en Medio Oriente tenían una regla básica para sobrevivir: no irritar a todos los vecinos. Naturalmente, la ignoraron. En lugar de integrarse, provocaron a musulmanes, bizantinos e incluso a otros cristianos. Peleaban más entre ellos que contra sus enemigos. Así que cuando Saladino los aplastó, la mitad de sus aliados ya eran enemigos. No fue castigo divino, fue el resultado obvio de dirigir un imperio como un chat grupal tóxico. 28. La dinastía Qing en China tenía armas, cañones y potencial para modernizarse, pero decidió que la mejor defensa contra el imperialismo europeo era prohibir la innovación. Se aferraron a la tradición, restringieron el comercio y rechazaron la tecnología occidental. Cuando los británicos llegaron con barcos a vapor y rifles, China se defendía con fuegos artificiales. No cayó por genios extranjeros, cayó porque sus líderes dijeron: "No gracias, estamos bien", con tecnología del siglo XIV. Es como intentar frenar a un hacker con un ábaco. 29. El Sacro Imperio Romano Germánico no era tanto un imperio como un grupo familiar con demasiados chats abiertos, demasiados príncipes, demasiados reinos, demasiados egos. Durante siglos funcionó como una junta vecinal con castillos. Cuando llegó Napoleón, todo se derrumbó en segundos. Si tu imperio es básicamente una reunión eterna, no cuesta mucho derribarlo. El error no fue perder ante Napoleón, fue existir como un proyecto grupal medieval. 30. El reino Zulú bajo Shaka Zulu fue feroz, disciplinado, aterrador. Pero tras su muerte, sus sucesores decidieron luchar contra los británicos con lanzas, contra rifles, contra cañones
Es como llegar a un tiroteo con buenas intenciones. Su valentía era indiscutible, pero el coraje no recarga más rápido que las balas. El reino cayó porque creyeron que la moral podía ganarle a la maquinaria. Spoiler, no pudo. 31. El Imperio Otomano ganó el apodo de "el hombre enfermo de Europa" y lo asumió con gusto. En vez de reformar su ejército o modernizar su industria, básicamente dijo, tal vez durmamos un rato. Mientras Europa se industrializaba, ellos se estancaban tanto que, para la Primera Guerra Mundial, su ejército parecía una feria medieval. Los imperios no siempre mueren por enemigos, a veces mueren por pura flojera. 32. El antiguo Egipto tuvo una de las civilizaciones más duraderas, pero su caída vino en parte porque los faraones seguían construyendo templos y pirámides que no podían pagar. Enteras economías se arruinaron por ver quién tenía la tumba más grande. Al final, los sacerdotes se quedaban con la riqueza, el gobierno quebró y el pueblo se rebeló porque el pan costaba demasiado. Egipto no cayó por invasores, cayó por competir en quién tiene la casa más grande. 33. La Unión Soviética tenía armas nucleares, programas espaciales e influencia mundial, y colapsó porque no supo manejar supermercados, filas interminables, estantes vacíos, escasez de lo básico. No puedes dirigir un imperio cuando la gente pelea por papel higiénico, toda esa ideología, todo ese poder, derrotados por la col. La URSS no perdió la Guerra Fría por el brillo de Estados Unidos, la perdió por Pepsi, jeans y la idea de que a la gente le gusta comer. 34. El imperio mongol se extendía del Pacífico a Europa y luego cometió un error fatal, intentar gobernarlo. Guerreros nómadas expertos en saqueos de pronto tuvieron que administrar impuestos, leyes y burocracia. Spoiler, eran pésimos en eso. El imperio se fracturó en pequeños kanatos, cada uno peleando como niños por juguetes. Resulta que conquistar el mundo es fácil comparado con llenar formularios. Los mongoles no cayeron por enemigos, sino por papeleo. 35. El Imperio Khmer, famoso por Angkor Wat, dominó el sudeste asiático, pero en lugar de mantener su enorme sistema de irrigación, la base literal de Minnon-Steinshire, su imperio, lo dejaron taparse. Las cosechas de arroz colapsaron, el hambre se extendió y la civilización con templos visibles desde el espacio se derrumbó porque nadie quiso limpiar los canales. Imagina un imperio destruido por la versión antigua de no llamar al plomero. Así es. Angkor Wat, una maravilla del mundo, cayó por mala agenda de mantenimiento. 36. El Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial tenía una misión sencilla, no irritar a Estados Unidos, pero enviaron el infame telegrama Zimmermann, ofreciendo a México atacar a Estados Unidos a cambio de Texas, Nuevo México y Arizona. México declinó cortésmente, pero el mensaje fue interceptado, publicado, y enfureció a los estadounidenses, que entraron a la guerra. Es como enviar un mensaje burlándote de alguien y añadirlo sin querer al grupo. Alemania no solo despertó al oso, también le mandó una invitación con armas incluidas. 37. La antigua Esparta presumía de ser invencible, pero su caída no fue épica, fue económica. Esclavizaron a tantos pueblos, los ilotas, que vivían apagando rebeliones constantes. Al final, las demás ciudades griegas se cansaron y los destruyeron. Porque resulta que dirigir un estado tipo gimnasio sin economía real no funciona. Los guerreros que vivían para la batalla cayeron no por espadas, sino por cuentas. Fue el equivalente antiguo a cerrar un gimnasio porque olvidaron pagar la renta. 38. El Imperio Austrohúngaro controlaba gran parte de Europa, hasta que decidió entrar en la Primera Guerra Mundial. El problema, ni siquiera podían coordinar sus propios idiomas. Las órdenes se traducían en tantos dialectos que, cuando llegaban a los soldados, ya no tenían sentido. Era como jugar teléfono descompuesto en medio de una guerra, donde envíen suministros terminaba siendo manden salchichas. El imperio no cayó por estrategia enemiga, sino por no entenderse entre sí. 39. Los visigodos saquearon Roma en el año 410 b.C., un evento monumental. Pero en lugar de convertirla en su capital, la abandonaron casi de inmediato. ¿La razón? Demasiado grande, demasiado cara, demasiado complicada. Saquearon la ciudad más poderosa del mundo y luego dijeron, mejor no. Es como irrumpir en una mansión y decidir que prefieres dormir en tu camioneta. No solo destruyeron Roma, también la rechazaron como si fuera un mal alquiler. 40.
El Reino Cruzado de Jerusalén tuvo una oportunidad de negociar la paz con sus vecinos musulmanes. En cambio, su rey, Guy de Lusignan, un nombre que ya suena a desastre anunciado, lanzó una campaña militar suicida que terminó en la batalla de Hattin. Marcharon por el desierto sin suficiente agua, fueron rodeados y aniquilados. Jerusalén cayó y el reino nunca se recuperó. No fue destino divino, fue un tipo llamado Guy que olvidó empacar botellas de agua. 41. La Marina otomana intentó invadir Malta, gran ambición, pero se quedaron sin provisiones, y en vez de retirarse, se quedaron flotando hasta que las enfermedades devastaron al ejército. Cuando atacaron, la mitad ya estaba muerta. No fue una guerra, fue el peor campamento de la historia. El imperio más poderoso perdió contra una isla diminuta porque alguien olvidó incluir agua y pan en la lista. Napoleón tuvo el invierno como excusa. Los otomanos solo tuvieron mala logística. 42. Roma otra vez, porque eran expertos en autodestruirse. El emperador Cómodo decidió pelear como gladiador, pero amañaba los combates para ganar siempre. El líder del imperio pasaba sus días jugando al gladiador mientras el gobierno se desmoronaba. Finalmente, sus propios guardias se hartaron y lo estrangularon en el baño. Roma no solo cayó, fue cancelada por el pasatiempo de su propio emperador. 43. La Revolución Francesa derrocó a la monarquía, proclamó libertad y luego ejecutó a miles durante el reinado del terror. Los revolucionarios se volvieron tan paranoicos que empezaron a matarse entre ellos. Al final, Francia cambió al rey por Napoleón, quien se coronó emperador de nuevo. Es como echar al casero, incendiar el edificio y volver a firmar el contrato con otro peor. Francia convirtió libertad en un ciclo infinito de guillotinas y dictadores. 44. El imperio parto en Persia perdió una guerra entera porque su rey no podía dejar de festejar. Lo asesinaron sus propios nobles mientras bebía en un banquete. Sus sucesores se pelearon, destrozando el país, y Roma simplemente aprovechó. No fue una invasión, fue una expulsión después de una fiesta de siglos. Los partos no fueron vencidos por estrategia, sino por resacas y mala lista de invitados. 45. El Raj británico en India estaba tan obsesionado con los ferrocarriles que arruinó economías locales construyendo líneas solo para exportar bienes, no para transportar personas. Cuando llegó el hambre, los trenes no sirvieron para distribuir comida, y millones murieron. El imperio que presumía de progreso no pudo usar sus trenes para salvar vidas. Era como tener un Ferrari y morir de hambre porque solo lo usas para ir al banco a endeudarte. 46. El imperio seleucida, uno de los restos del imperio de Alejandro, cayó porque sus reyes no podían dejar de intentar recuperar territorios perdidos. En lugar de consolidarse, gastaron décadas en guerras inútiles contra Roma, Partia y rebeldes locales. Fue como ver a un jugador arruinado seguir apostando en el casino. El imperio no terminó con gloria, sino siendo sacado del lugar por insistente. 47. Los califas abasíes, en sus últimas etapas, se volvieron tan paranoicos que se encerraron en sus palacios. Confiaban más en eunucos, concubinas y astrólogos que en ministros o generales. El resultado fue aislamiento total, corrupción y colapso. Era como un director ejecutivo que solo escucha consejos de su loro. Los abasíes no fueron conquistados, simplemente dejaron de trabajar. 48. El reino de Hawái firmó en 1887 una constitución bajo amenaza, la Constitución de la Bayoneta, porque literalmente se impuso con fusiles. Eso despojó al monarca de su poder y entregó el control a extranjeros. No fue una guerra gloriosa, fue el equivalente político de un mal contrato de tiempo compartido. Hawái no perdió por incompetencia, perdió porque lo obligaron a firmar la peor oferta del mundo. 49. Los Romanov, sí, otra vez ellos, ignoraron la revolución de 1905 creando un parlamento y luego quitándole todo el poder. Quisieron parecer democráticos mientras seguían siendo autócratas, y nadie se lo creyó. En 1917, todos estaban hartos. Es como ofrecer Wi-Fi gratis en un hotel y cobrar después $50 por usarlo. El imperio cayó porque la gente se cansó de ser estafada por los mentirosos menos convincentes de la historia. 50. El último emperador de Roma, Rómulo Augustulo, fue derrocado por un general bárbaro llamado Odoacro. Y lo más triste, a nadie le importó. El pueblo estaba tan agotado por impuestos, invasiones y corrupción que perder el imperio fue como cancelar una suscripción molesta. Roma no cayó con estruendo, cayó con un suspiro.
fue la baja automática más famosa de la historia. 51. Y aquí la joya de la estupidez, la Guerra de Troya. Una década entera de combate, miles de muertos, ciudades arrasadas, todo porque un hombre robó la esposa de otro. Y cuando al fin terminó, no fue por estrategia ni valentía, sino porque los troyanos vieron un caballo de madera frente a sus murallas y dijeron, claro, métanlo, ¿qué podría pasar? No fue destino, fue pura necedad colectiva. Troya cayó porque sus líderes invitaron la muerte a su casa y dijeron, ¡qué bonita decoración! Si la estupidez tuviera forma, sería un caballo. Y recuerda, mientras más cavas en la historia, más absurdo se vuelve todo. Los imperios caen, los reyes tropiezan, y la estupidez siempre encuentra su trono.